Ya, entonces, lo que vamos en este caso a ver a continuación viene a ser el descubrimiento de América, bueno, así se llama el título, ¿ok? Pero en esta primera parte lo que vamos a hacer, en este caso, es verificar, o sea, cuáles fueron las causas que en ese caso llevaron a los españoles, ¿no? A, a explorar, en este caso, territorio americano en general, ¿ya? Territorio americano. ¿Ok? Entonces, hasta más o menos el siglo XV, hasta más o menos el siglo XV, ya era muy difícil en este caso que, por ejemplo, actividades como la navegación fueran factibles de desarrollarse. Esto debido más que todo a las creencias eh, de la época en el cual hablaban o decían, en este caso, que más al fondo, en el horizonte, como la Tierra era plana, entonces sería la creencia de ese entonces, como la Tierra era plana, entonces al fondo, en este caso, hay un vacío donde los barcos van y se caen. Esa era la creencia de ese entonces. Entonces, ese tipo de navegación era prácticamente difícil, entonces había muy pocas rutas de exploración, apenas la ruta de la seda que iba de Europa hacia la China. Pero ahora, ¿cuáles fueron las invenciones que pudieron posibilitar, en este caso, la expansión europea a otros continentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero la brújula. ¿Qué es la brújula? La brújula, en este caso, era ya conocida por los chinos en tiempos antiguos, pero en estado rudimentario. Fue introducido en Europa por los árabes en el siglo XII. Los chinos conocían, en este caso, la propiedad de la aguja imantada, que puesta en equilibrio sobre una púa o sobre un pedazo de corcho, al flotar en agua o en aceite, tendía por lo general dirigirse al norte. A comienzos del siglo XIV, Gioja ideó un mecanismo para el mejor empleo de esa aguja imantada. Para ello, la colocó sobre un eje de metal con el fin de facilitar su oscilación. Luego, encerró dicho aparato en una caja con el propósito de protegerlo del aire y del polvo. Con este invento pudieron lanzarse los navegantes hacia la inmensidad de los mares sin temor alguno, pues se había logrado la orientación precisa, muy importante para una navegación segura. Luego, en este caso, tenemos la pólvora. También la pólvora fue de origen chino, en este caso a Europa por los árabes. Pero a esta mezcla explosiva de salitre, azufre y carbón, empleada en Oriente, solamente se hacía para fuegos artificiales. Fueron los musulmanes que le dieron un uso bélico. En base al salitre purificado, obtuvieron entonces una pólvora de mejor calidad y de mayor fuerza explosiva, la misma que encerrada en tubos de hierro o de bronce, ya sea por efecto de los gases resultantes de la combustión, impulsaban al proyectil de piedra o de metal a través de largas distancias. De este modo, surgieron las primeras armas de fuego como las bombardas, pesados cañones de hierro o de corto alcance. Posteriormente se inventaron el arcabuz y el mosquete, que eran los predecesores de lo que es el actual fusil. El papel, según la tradición, el primero en fabricar papel en el año 105 fue Kai o Sai Lung, sirviente de la corte del emperador chino Jedi o Joti. El material empleado fue probablemente corteza de morera y el papel se empleó con un molde de tiras de bambú.
El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 150. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. En el año 610 se introdujo a Japón y alrededor de 750 en el Asia Central. El papel apareció en Egipto alrededor del año 800, pero de ahí no se fabricó hasta el año 900. El empleo del papel a Europa fue introducido por los árabes y la primera fábrica de papel se estableció en España alrededor del año 1150. A lo largo de los siguientes siglos, la técnica se extendió a la mayoría de países europeos. La introducción de la imprenta de tipos móviles a mediados del siglo XV abarató enormemente la impresión de libros y supuso, en este caso, un gran estímulo para la fabricación de papel. Además, también tenemos la imprenta. Ya en el siglo II después de Cristo, los chinos habían desarrollado e implantado con carácter general el arte de imprimir textos. Igual que con muchos inventos, no era del todo novedoso, ya que la impresión de dibujos e imágenes sobre tejidos le sacaba pues al menos un siglo de ventaja en China a la impresión de palabras. Dos factores importantes influyeron favorablemente en el desarrollo de la imprenta en China. Fueron la invención de papel en el año 105 después de Cristo y la difusión de la religión budista en China. Los materiales comunes del antiguo mundo occidental, como el papiro y el pergamino, no resultaban apropiados para imprimir. El papiro era demasiado frágil como una superficie de impresión y el pergamino un tejido fino extraído de la piel de animales recién sacrificados. Resultaba en este caso un material caro. El papel, por el contrario, era bastante resistente y económico. Entonces, la práctica budista de confeccionar copias de oraciones y textos sagrados favorecieron a la mecánica de esta reproducción. Ok, entonces, ¿por qué en este caso? Podemos entender en el caso de la brújula que de alguna manera favoreció a la expansión europea. ¿Por qué? Porque ayudó a una navegación segura. En el caso de la pólvora, porque en este caso, para la invasión de terrenos naturales, era necesario en este caso tener armamento. En el caso del papel y en este caso, la imprenta, ¿por qué fue importante? Fue importante más que todo para fines de difusión. Con el papel, en este caso, se podría escribir todos los acontecimientos que se iban sucediendo durante la navegación. Recordemos que en cada expedición, pues, podían estar incluidos o invitados, en este caso, ciertos cronistas, quienes podían relatar o quienes relataban, en este caso, las peripecias de los navegantes. Y esto daba de una manera credibilidad ante la comunidad de ese entonces. Y la imprenta ayudaba a una mayor difusión. Entonces, si hablamos en este caso de estos inventos, la brújula servía para una navegación segura, la pólvora para la fabricación de materiales bélicos, el papel en este caso para poder escribir, ¿no? Se utilizó posteriormente para la impresión de libros y la imprenta ayudó mucho a la difusión de los contenidos, en este caso, que se iban desarrollando en las navegaciones. ¿Por qué? Porque o sea, con eso obtenían credibilidad de la corona española y a la vez los navegantes podían, en este caso, recibir más ingresos que les permitieran, en este caso, la exploración o continuar sus aventuras navegantes. ¿Ok?